ver ahora es que este control de la presión arterial también está condicionado, por así decirlo. Condicionado me refiero a que depende de, ¿ya? Depende de unos fenómenos que suceden en el vaso sanguíneo. Estos fenómenos se denominan las leyes de Frank Starling. ¿Ya? Leyes de Frank Starling. Que no es lo mismo que mecanismo de Frank Starling. ¿Quién me da la diferencia? ¿Quién quiere ganarse un punto? 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han escuchado sobre este tema? Mecanismo de Frank Starling. Leyes de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling sí deberían saberlo, porque esto se avanza en cardio. Tiene que ver con el corazón. Que yo sepa, el mecanismo, más o menos sé que mientras más se aumenta el nivel de volemia, todo el corazón va a bombear esa cantidad aumentada en litros por minuto. Ya va por ahí el concepto, va por ahí, me gusta, me gusta. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? Sí, creo que una se refiere al volumen, que sería la de el mecanismo, y la ley tendría que ver con lo que es la contracción de las fibras. Ya va por ahí igual, va por ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Las leyes de Frank Starling van a aplicar a los vasos sanguíneos. ¿Ya? A los vasos sanguíneos. Van a estar presentes en los vasos sanguíneos, en todos, ¿no? El mecanismo de Frank Starling está en el corazón. ¿Específicamente en dónde? Específicamente en la cámara ventricular derecha y en la cámara ventricular izquierda, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Está correcto lo que dijeron. Involucra mucho el volumen, ¿ya? Pero ¿de qué forma? De la forma de que mientras más volumen llega a este ventrículo, porque aquí está la aurícula, ¿correcto? Aurícula derecha, aquí le llega la cava superior, por abajo la cava inferior, ¿no? Ahora, ¿por qué está relacionado el volumen aquí? Porque a más volumen que le llegue al ventrículo, mayor va a ser ¿qué? Mayor va a ser la distensión del ventrículo. Es decir, se va a estirar, ¿ya? Se va a estirar el ventrículo. Ahora, el hecho de que se estire este ventrículo desencadena el mecanismo de Frank Starling. ¿Y cuál es este mecanismo? Es que a mayor distensión ventricular, mayor fuerza de contracción. ¿Ya? Repetimos. A mayor distensión ventricular, mayor es la fuerza de contracción. Quiere decir que el ventrículo se compensa, ¿ya? Se compensa a sí mismo. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Seguimos con el ejemplo, ¿no? El auxitoto se tomó 2.5 litros de agua en 5 minutos, ¿ya? Su volemia subió drásticamente. Su volemia subió. El hecho de que sube su volemia me está generando un aumento del volumen, ¿no? Sistémico, en todos lados. Entonces, ese aumento de volumen se refleja aquí, en el retorno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy con
con mucho volumen, le llega mucho volumen a mi cabo inferior, mucho volumen a mi cabo superior y por ende a mi aurícula derecha, ¿correcto? Lamentablemente a veces sucede esa situación. Entonces, este aumento de volumen que llega a la aurícula derecha, al bajar al ventrículo, ¿qué es lo que genera? El líquido ocupa un espacio, ¿no? Ocupa un espacio. Entonces, al haber mucho líquido y la cámara está diseñada para una cierta cantidad de líquido normalmente, ¿qué es lo que hace entonces el ventrículo? Dice, bueno, me voy a estirar un poco, voy a ensancharme un poco más para que logre entrar todo ese líquido, ¿no? Y ese ensanchamiento, esa distensión es lo que se denomina la primera parte de esta ley, ¿no? ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice que a mayor distensión ventricular, mayor es la fuerza de contracción. Quiere decir que mientras más se distiende, mayor va a ser la fuerza en la que va a eyectar la sangre, ¿no? Porque se prepara el ventrículo y dice, bueno, me estoy distendiendo mucho, quiere decir que por algo me estoy distendiendo mucho. Hay mucho líquido aquí adentro. Entonces voy a necesitar contraer fuertemente miocardio, ¿no? Entonces aumenta la fuerza de contracción. Esa es la ley de Frank-Starling, el mecanismo, perdón, mecanismo de Frank-Starling. Y esto no solamente se da a nivel ventricular derecho, sino que también se da a nivel ventricular izquierdo, ¿no? Pero esto ya es aurícula izquierda y todo el sistema de circulación menor, ¿no? En el pulmón. Pero es la misma, es la misma mecánica, ¿no? Ahora, esta mecánica de Frank Starling tiene un límite, ya no es perfecta ni tampoco funciona a largo plazo, no, sino que una vez funcionará, perfecto, 2 veces funcionará, a la tercera ya va a ir claudicando, ¿no? Porque ese ventrículo, ese músculo, no tienen que olvidarse que es un músculo, ¿ya? Todos los músculos se fatigan, en especial si es que lo tienes bajo estrés constante, bajo distensión constante, eh, bajo, bajo trabajo, ¿no? Entonces, eh, cuando revisamos este concepto de mecanismo de Frank Starling, es una forma de compensar esa hipertensión, ¿no? Ese aumento de volumen, pero eventualmente eso va a ir claudicando, ¿ya? No es perfecto el mecanismo de Frank Starling. Es como un salvataje, ¿ya? Te va a salvar las papas, digamos, ¿no? Pero no va a ser tu solución final, ¿no? ¿Cuál es la solución final? Eliminar ese líquido extra, ¿no? No estás haciendo nada aumentando el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Sino que estás paliando el momento, básicamente, ¿no? Ahora, por otro lado están las leyes de Frank Starling, que es otro concepto diferente que aplica al vaso sanguíneo, ¿ya? Al vaso sanguíneo. Pero, ¿por qué lo mencionamos este mecanismo de Frank Starling? Porque necesitamos saber la diferencia, ¿ya? La diferencia. Yo me di cuenta tarde la diferencia entre el mecanismo de Frank Starling y leyes de Frank Starling, ¿ya? Pero es bueno saberla la diferencia, ¿ok? Las leyes de Frank Starling, eh, para dejarlo así bastante sencillo de comprender, ¿qué es lo que nos dice? Las leyes de Frank Starling nos determinan la capacidad de difusión de líquido hacia afuera del vaso sanguíneo o hacia adentro del vaso sanguíneo. ¿A qué me refiero con líquido? Me refiero a plasma, ¿no? A plasma y eritrocitos, ¿no? Porque dijimos que a nivel capilar, hay ese intercambio gaseoso, ¿correcto? Hay intercambio gaseoso, sale, entra la sangre, ¿no? Pero no explicamos cómo es que funciona ese mecanismo. ¿Cómo es que sale el eritrocito
se oxigena el intersticio y vuelve a entrar al capilar. ¿Qué es lo que genera ese movimiento? En este caso, las leyes de Frank Starling te van a explicar por qué pasa ese fenómeno, ¿ya? ¿Por qué pasa ese fenómeno? Lo principal para empezar a masticar este tema de leyes de Frank Starling es entender que en el vaso sanguíneo rigen 4 presiones fundamentales, ¿ya? 4 presiones fundamentales. Esto me refiero a presión con respecto al líquido, ¿no? Estas 4 presiones fundamentales se dividen de la siguiente forma. Entonces tenemos presiones y hay de 2 tipos, ¿no? Hay de 2 tipos. Una es la presión hidrostática. Y otra es la presión oncótica, o también se la llama coloidosmótica. ¿Correcto? Oncótica o coloidosmótica y presión hidrostática. Ok. Ahora, la naturaleza de la presión hidrostática hace referencia a el volumen de la sangre, ¿no? A la presión que genera la sangre al chocar con la pared del vaso sanguíneo. ¿Ya? Presión de la sangre al chocar con el vaso sanguíneo. Es decir, cuando la sangre atraviesa el vaso sanguíneo, al ocupar este espacio genera una presión, o sea, aprieta las paredes, ¿no? Y las rellena. Esa es la naturaleza de las presiones hidrostáticas. La naturaleza de las presiones oncóticas están medidas por proteínas, ¿no? Por proteínas. Proteínas que se encuentran dentro del vaso sanguíneo y afuera del vaso sanguíneo. Están en 2 lados las presiones oncóticas, ¿no? Entonces, las proteínas. Entonces, presión hidrostática hace referencia a la presión del vaso sanguíneo, de la sangre contra el vaso sanguíneo. La presión oncótica hace referencia a la proteína, ¿no? Que si bien está aquí adentro o afuera del vaso sanguíneo, ¿no? Perfecto. Ahora, de estas presiones hidrostáticas hay en dos lugares, ¿ya? Hay en 2 lugares. Una es la presión hidrostática de la sangre que está dentro del vaso sanguíneo, que es esta de aquí. Vamos a pintarla con un color. ¿Ya? Esta de aquí es esta, ¿no? La primera presión hidrostática. ¿Qué dijimos? Hace referencia al volumen de sangre, ¿no? A la presión de sangre que genera al chocar con la pared del vaso sanguíneo. En este caso, la primera presión hidrostática que encontramos es la de la sangre intravascular. ¿Ya? Esta es aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Esto es a nivel capilar, por cierto, ¿no? A nivel capilar. Perfecto. Ahora, la segunda presión que vamos a tener, que también es de tipo hidrostática, hace referencia al volumen, pero ya no de sangre intravascular, sino del líquido intersticial, ¿ya? Que también es un líquido de naturaleza conjuntiva. Tenemos que acordarnos de que el líquido intersticial y la sangre, ambos son tejido conectivo especializado, ¿no? Ambos son tejido conectivo especializado. Ahora, el líquido intersticial está hecho en base al líquido plasmático y la sangre, ¿no? Entonces, tienen una naturaleza similar, por eso es que entra en el concepto de presión hidrostática. Solamente que le damos una
causa, un origen, ¿no? Que es el líquido intersticial, y ya no es 100% sangre, ¿no? Ya no es 100% sangre. Perfecto. Entonces, la hidrostática intersticial es la homóloga, ¿no? Que es la que genera presión desde afuera y también se choca con la pared del vaso, pero desde afuera, ¿no? Desde afuera. Entonces, una se chocaba con la pared del vaso desde adentro, que es la hidrostática intravascular, y otra es la que se chocaba con el vaso desde afuera, ¿no? Que es la presión hidrostática intersticial, ¿no? Del líquido intersticial. Esta presión es aproximadamente 26 milímetros de mercurio, ¿no? 26 milímetros de mercurio. Ahora, este fenómeno se tiene que entender de la siguiente forma, ¿ya? De la siguiente forma. Para que algo contrarreste estas presiones hidrostáticas, entran las presiones oncóticas o coloidosmóticas, ¿ya? Coloidosmóticas. La presión oncótica hace referencia a las proteínas, dijimos, ¿no? Hace referencia a las proteínas. Y van a haber proteínas aquí adentro del vaso sanguíneo como afuera del vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación, hay muchísima más proteína dentro del vaso sanguíneo que afuera, ¿no? Fíjense, este valor que estamos viendo aquí hace referencia a la presión oncótica del líquido intersticial, poli, ¿no? Presión oncótica del líquido intersticial. Perfecto. Fíjense cuánta presión genera. 1 milímetro de mercurio. Ahora, ¿por qué la proteína genera presión? Porque la proteína atrae agua, ¿ya? Atrae agua. Es muy parecida al sodio, por si acaso, ¿no? Donde hay proteína, hay agua. Entonces, es como un imán la proteína, ¿no? Atrae el agua. Entonces, esa atracción de agua es la que genera la presión, ¿no? La presión. Ahora, ¿es normal encontrar proteína en el líquido intersticial? Sí, en muy baja cantidad, muy baja cantidad. ¿Por qué? Porque la proteína intravascular no puede salir del vaso sanguíneo de forma natural, ¿ya? No sale de forma natural. ¿Por qué? Porque es una sustancia hidrófila, ¿ya? Hidrófila. No hay un canal de proteínas que haga que pase, no puede atravesar la membrana del endotelio porque no es lipídica, ¿no? Es proteica, es hidrófila, ¿no? Entonces, muy pocas proteínas escapan este capilar y salen al intersticio. Son tan pocas que la presión oncótica aquí afuera es mínima, ¿ya? Es mínima. A diferencia de la presión oncótica en el vaso sanguíneo, en este caso el vaso capilar venoso, que está llena de proteínas. Hay muchísima proteína aquí adentro. Entonces, estas proteínas generan atracción de agua hacia el interior del vaso sanguíneo, ¿no? La atraen al agua. Entonces, esta atracción de agua hace que genere una presión oncótica, ¿no? Que dijimos, presión oncótica medida por proteínas. Y esta presión oncótica intravascular o de la sangre es de aproximadamente 26 milímetros de mercurio. Es decir, que 26 milímetros de mercurio son los que me están atrayendo agua hacia adentro del vaso sanguíneo, ¿no? Perfecto. Ahora ya tenemos tres, ¿no? Tres tipos de presión. Presión hidrostática intravascular,
presión hidrostática intersticial, ¿ya? Que son estas dos primeras que vimos. Después vimos presión oncótica intersticial, que es esta acá, que es nula básicamente, ¿no? 1 tiene de presión. Después vamos a tener aquí la presión oncótica intravascular, ¿ya? O sanguínea, que es la que dijimos que es muy abundante, ¿no? Hay 26 milímetros de mercurio ahí atrayendo líquido, ¿no? Atrayendo líquido. También va a haber una presión hidrostática a nivel capilar venoso, ¿no? Que va a ser mucho menos, va a ser mucho menos. Va a ser de 16 milímetros de mercurio por el hecho de que el vaso venoso tiene poca presión en general, ¿no? En general tiene poca presión porque es más laxo. Ahora, lo que me interesa saber es lo siguiente. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ir en el extremo arterial, ¿ya? El extremo arterial. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos, este líquido está generando presión a 35 milímetros de mercurio. Es harto, ¿ya? Es una presión que ejerce para salir del vaso sanguíneo. Perfecto. Ahora, hay una fuerza que se está oponiendo a esa salida de, de líquido, ¿no? Hay una fuerza que se está oponiendo. ¿Y cuál es esa fuerza que se está oponiendo? La presión coloidosmótica del vaso sanguíneo, ¿no? Del vaso sanguíneo. Esta presión coloidosmótica del vaso sanguíneo me atrae el líquido hacia adentro del vaso, ¿no? Hacia adentro del vaso. Entonces, como que te digo, bueno, alguien está tirando y alguien está aflojando, ¿no? Tira y afloja. Pero quien gana la pulseada en este caso es el que tiene más presión. Fíjense cuánto tiene la presión hidrostática del vaso sanguíneo. Para salir tiene 35. 35 de presión, ¿no? Para salir. Y versus los 26 de presión oncótica que hay aquí adentro para atraer, en vez de favorecer a que salga, atrae hacia adentro, ¿no? En este caso son 26, ¿no? 26. Y esto se determina con un valor, ¿no? Que es la presión neta de filtración, ¿no? Y aquí se hace un cálculo, ¿no? Esta resta se la hace de forma aritmética, ¿no? Tenemos 35 milímetros de mercurio que favorecen la filtración, ¿no? Aquí, esto, presión neta de filtración, quiere decir que cómo es que se está filtrando el líquido, cómo es que está saliendo la sangre del vaso sanguíneo. En este caso, hacemos la ecuación, ¿no? Reemplazamos 35 milímetros de mercurio favorecen la salida. Perfecto. ¿Quién más favorece la salida? Fíjense, la presión oncótica del líquido intersticial con 1 milímetro de mercurio me está ayudando. Ya, está bien, me está ayudando. Perfecto. Y aquí por eso lo sumamos, ¿no? Lo sumamos. Primero entonces aquí está la ecuación, ¿no? Presión neta de filtración es igual a las presiones de salida menos las presiones de entrada. ¿Ya? Presiones de salida. ¿Cuál me está favoreciendo la salida? La hidrostática, ¿no? 35. ¿Cuál más me está favoreciendo la salida? La oncótica intersticial. Fíjense la flechita. Con 1 me está ayudando. Ya está bien, sirve ese 1. 35 más 1. Perfecto. ¿Hay alguna otra que me favorezca la salida? No, por ahora no. Solo la hidrostática y la coloidosmótica, ¿no? Son las únicas dos que me favorecen la salida. Perfecto. Ahora, en la presión de entrada, ¿qué es lo que está evitando que salga? ¿Qué es lo que evita que se filtre la sangre?
En este caso, la presión de entrada es la coloidosmótica del vaso sanguíneo. 26 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuál más me está ayudando a entrar? ¿Cuál más es la que falta? Dijimos que hay una presión hidrostática intravascular, presión hidrostática intersticial. Hay una presión coloidosmótica intravascular y una presión coloidosmótica intersticial. En el extremo arterial, la presión hidrostática intravascular es de 35. La presión hidrostática intersticial, en este caso, es nula, casi nula, ¿ya? Porque aquí, si bien hay líquido aquí, pero no hay nada que lo empuje, ¿no? No hay nada que lo empuje. Entonces se la sobreentiende a la presión hidrostática intersticial como cero, ¿ya? Como cero. Igual aquí está anotado, ¿no? Presión hidrostática del líquido intersticial, cero, ¿ya? 0 milímetros de mercurio. Por otro lado están las coloidosmóticas. Intravascular. ¿Cuánto es la intravascular? 26, ¿no? 26 milímetros de mercurio. Quiere decir que hay mucha proteína dentro de la sangre. Perfecto. 26. Y por último está la presión coloidosmótica intersticial, que dijimos que hay muy pocas proteínas allá afuera del vaso por el hecho de que en general no sale la proteína del vaso. No debería salir, pero sí sale en ciertas situaciones, por ejemplo, en inflamación. Cuando se dilata el vaso sanguíneo, se abre el espacio entre endotelio y endotelio y eso genera una brecha donde sale la proteína afuera del vaso sanguíneo, ¿no? Y esta presión coloidosmótica intersticial se dispara, se eleva, ¿no? Pero eso ya es otro tema. No vamos a tocarlo. Al que quiere investigar, métale, ¿no? Eso se llama aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ya? El que quiera investigarlo, lo investiga, me avisa y lo comentamos la próxima clase. Por el momento, entendemos que la presión coloidosmótica en el intersticio es muy baja. Un milímetro de mercurio, muy bajita, ¿no? Y entonces, ahora sí volvemos a nuestra ecuación. Dijimos, presiones de salida. ¿Cuál es la que favorece la salida? La hidrostática. Ya lo notamos. Otra que favorece la salida es la oncótica intersticial, ¿no? Porque atrae desde afuera, está atrayendo líquido, ¿no? Pero en este caso es muy baja, 1 milímetro de mercurio, muy bajita, ¿no? Pero igual se la nota. Después, las presiones que favorecen la entrada del líquido, es decir, frenan un poco la salida, ¿no? Que la principal es la oncótica intravascular, que son 26, mucha proteína que adentro, atrae mucho líquido, ¿no? Entonces, pasa esta situación, ¿no? Ya, 26 la principal que favorece la entrada de líquido. Y después, ¿cuál sería la otra que favorecería la entrada de líquido? Es la intersticial, ¿no? La intersticial hidrostática. Pero dijimos que es cero, ¿no? Es cero. Entonces la anotamos como cero. Ahora, haciendo el cálculo tenemos 36, 35 más 1, 6, menos 26. 36 menos 26, 10. Entonces, nuestra presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. Es decir, que en la pulseada le ganó la presión hidrostática y con 10 milímetros de mercurio me está sacando líquido del vaso. ¿Ya? Me está sacando líquido del vaso. Eritrocitos, me está sacando plasma. Todo lo que sea líquido. Lo saca. Entonces, ¿con qué presión? Con 10 milímetros de mercurio, ¿no? Perfecto. No hay problema con eso. Porque es lo natural.
necesita sacar el líquido vascular para irrigar el intersticio y que el intersticio irrigue a las células, ¿no? Es lo normal, lo normal. Ahora, sucede algo diferente en la parte venosa. ¿Por qué? Porque la parte venosa lo que busca no es sacar líquido, ¿no? Porque aquí salió el eritrocito, se oxigenó, todo lo que sea, pero necesita volver. Entonces, en la parte venosa, lo que va a primar el objetivo principal de la parte venosa es la reabsorción. La reabsorción. ¿Y de qué forma se da esta reabsorción? ¿De qué forma se prioriza la reabsorción? Es porque cambia. Estas presiones de aquí son del tramo arterial. Pero aquí va a cambiar en el tramo venoso. ¿Ya? Vamos a anotar la misma forma. Presión hidrostática intravascular, presión hidrostática intersticial, presión coloidosmótica intravascular y presión coloidosmótica intersticial. Están anotadas de la misma forma. Lo que me interesa es que diferenciemos, porque no es lo mismo hablar de la parte venosa que de la parte arterial. En la parte arterial, la primera señal que estamos viendo es que la presión hidrostática es mucho menor. ¿Qué tenemos? 16 milímetros de mercurio. A diferencia de la parte arterial que teníamos 35. Fíjense, la mitad de la presión hidrostática se cae en el lado venoso. ¿Por qué? Porque el lado venoso tiene otra naturaleza. Dijimos, es más laxa, es más delgada, tiene poco músculo, entonces se cae la presión hidrostática intravascular. Entonces, la presión que genera de salida es mucho menor, ¿no? La presión hidrostática. Entonces, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia. Presión hidrostática intersticial, seguimos con valor de 0, ¿no? Seguimos con valor de 0. Ahí se iguala. La presión coloidosmótica intravascular se mantiene porque el líquido no cambia la composición. Coloidosmótica intravascular 26. No cambia porque no sale la proteína ni tampoco entra, digamos, ¿no? Se mantiene igual. Y por último queda la presión coloidosmótica intersticial, que sigue siendo mínima, ¿no? La presión coloidosmótica intersticial sigue siendo mínima, ¿no? Ahora, 1. Haciendo ya la fórmula, ¿qué es lo que tenemos? Pero un segundito voy a mandar un mensaje. Es que después de esto tengo bioquímica. Ya. Hagamos la fórmula entonces del lado venoso, ¿no? Vamos a guardar uno. Hagamos la fórmula. Entonces, ¿entendieron la diferencia, ¿no? De las presiones en el lado arterial y el lado venoso? ¿O quieren que la vuelva a repetir? ¿Olé? Perdona, ¿cuál fue su pregunta? No la escuché bien. ¿Entendieron la diferencia, ¿no? Entonces, entre las presiones del lado arterial y el lado venoso. ¿Quedó entendible? Sí, Bien. Entonces, es por eso, ¿no? Que la parte arterial es diferente a la parte venosa por el hecho de que la composición misma histológica de la arteria es diferente, ¿no? Y eso se refleja en las presiones, ¿no? Presión hidrostática intravascular es de 16, mucho menos que la hidrostática intravascular de la arteria, ¿no?
La hidrostática intersticial es de 0, se mantiene. La coloidosmótica intravascular es de 26, se mantiene igual. Y la intersticial se mantiene. Entonces la única que cambia es esta, la hidrostática intravascular. Pero cambia de forma importante. ¿Por qué? Vamos a hacer la fórmula. Tenemos, vamos a borrar, ay, no quiero borrarlo. Ya, vamos a hacerla aquí, pero con otro color. Entonces, hacemos la fórmula. Presión neta de filtración del lado venoso, extremo venoso. ¿Qué tenemos? Presiones de salida menos presiones de entrada. Las presiones de salida dijimos que era la presión hidrostática intravascular más la presión oncótica intersticial. ¿Ya? Presión oncótica o coloidosmótica intersticial. Todo esto se resta a las presiones de entrada, que son presión oncótica o coloidosmótica intravascular o sanguínea, presión coloidosmótica intravascular, más otra presión de entrada sería la intersticial hidrostática, pero esa no se la cuenta porque normalmente es 0, ¿no? Es 0. Reemplazamos. Tenemos la presión hidrostática intravascular. ¿Con cuánto tenemos? ¿Cuánto es la presión hidrostática intravascular del lado venoso? ¿Cuánto era? 16. 16. Más presión oncótica intersticial o coloidosmótica intersticial. ¿Cuánto era? Se mantiene 1. 1 se mantiene. Ahí lo anotamos. Perfecto. Después, eso se va a restar con la coloidosmótica intravascular. ¿Cuánto era? 26. 26 se mantiene, ¿no? Y eso lo sumamos a 0, que es la hidrostática intersticial. ¿Qué nos queda? 17 menos 26, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Menos 9 milímetros de mercurio. ¿Por qué menos 9? Porque es presión negativa que se genera hacia adentro del vaso sanguíneo. Entonces, con 9 milímetros de mercurio, estamos atrayendo líquido. ¿Y qué líquido? El líquido que se salió aquí, ¿no? El líquido que se salió aquí, ¿no? Entonces, hay una fuerza que favorece la salida de líquido, que son 10